Lo que habíamos iniciado la semana pasada tenía que ver con el aspecto de la realidad. ¿Recuerdan? Sí, recordamos todos sobre la realidad. Cuando la Escritura habla de la realidad, está tratando de decirnos a nosotros que hay algo que nosotros podríamos obtener a través de una verdad dada a través de la Biblia en la parte espiritual y en la parte legal. Pero cuando hablamos de realidad, hablamos también de una vida, de una vivencia. Amén. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado que interiormente y exteriormente también se manifestaba de una forma muy especial lo que la Escritura nos dice a nosotros, y hablamos de esta palabra en griego usada para llenos, que es pleto, que significaba llenar exteriormente, que fue en Pentecostés cuando ellos fueron equipados para cumplir la comisión de ser llenos exteriormente, es decir, ser investidos desde lo alto. También compartimos ese día qué es la realidad, qué es la realidad. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos de entender, es comprender que para el Señor todo asunto espiritual tiene una realidad. ¿Sí? Tiene una realidad. Si solo tocamos la apariencia sin percibir la realidad, lo que tocamos no tiene un valor espiritual. Voy a hacer este primer hincapié aquí con esto. Percibir la realidad es lo que a nosotros nos va a dar el sentido de espiritualidad. ¿Qué es la realidad? Bueno, la realidad es lo que el principio bíblico dice. Dios es espíritu. Si usted quiere adorarle, le tiene que adorar en espíritu. Le tiene que adorar en verdad. Cuando hablamos de la parte espiritual, entonces tenemos que ver que esta es la realidad espiritual, que nosotros podemos decir que esta realidad espiritual, no física. Por eso, aunque hablemos de ella, las palabras no son la realidad. Las palabras no son la realidad. Yo podría decir mil cosas aquí que no son la realidad. Por eso es que el cristianismo hoy se vive en una ambivalencia, en una falta de congruencia. La gente dice soy cristiano, pero hace cosas del mundo. La gente dice yo amo a Jesús, pero ama otras cosas más que a Jesús. Es decir, yo puedo decir muchas cosas, pero el que yo diga no me hace una persona espiritual. Aunque hablemos de ellas, aunque tengamos algunas palabras que no son la realidad, si bien la realidad divina se puede expresar en la vida diaria, porque ese es el asunto, se puede expresar en la vida diaria. La realidad divina se puede expresar y se debe expresar en el diario vivir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el tema. Por ejemplo, si hablamos de las formalidades legales, eso no son las realidades. Hay cosas que son muy formales, que son verdad, una ley, pero eso no es la realidad. Eso es solamente algo que está puesto para que yo cumpla como un requerimiento. ¿Me doy a entender? ¿O no? Sí. Entonces, incluso aunque también se puede manifestar en nuestra conducta el esfuerzo humano, tampoco es una realidad. Las formalidades legales. Porque, ¿por qué las formalidades legales no son una realidad? Porque depende de quién esté ejerciendo la autoridad ante un juzgado, así es la parte conceptual. Por eso uno dice, qué raro, ese hombre era un traficante y lo dejaron libre. Ese otro hombre era un traficante y le pusieron 20 años. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Entonces, los dos eran traficantes, pero ¿qué? Bueno, un juez dijo, bueno, es que a mí me parece que no tengo toda la evidencia. Usan esos términos. Otro dice, bueno, no, yo creo que la evidencia es muy clara para mí. Yo percibo que este hombre, la intencionalidad de este hombre, ¿verdad? Era esta y por lo tanto yo le doy 20 años de prisión. Es, es porque la realidad va más allá de aquellas cosas que yo pienso o creo en las que yo tengo razón o no. Mi única realidad o la realidad
es la que emerge del Espíritu, ¿verdad? Por eso es que los que juzgan justamente debieran de estar amparados a la realidad de Dios, ¿verdad? A la realidad de las Escrituras, a la verdad de Dios. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque ¿se acuerdan a Moisés juzgando al pueblo? Y que el suegro Yetro llegó y le dijo, no, va a tener que poner más consejeros. Pero ellos juzgaban no según lo que había hecho la persona. Ellos no juzgaban a la persona, ellos estaban juzgando el evento en lo cual ellos habían fisurado las escrituras. Por ejemplo, sí, amor, cuando aquella gente murmuró contra Moisés, su hermana, ¿y qué fue lo que le pasó a ella? Vino el juez justo, que es Dios, y le dio lepra. Pero ¿cómo le va a dar lepra a María si María fue la que salió danzando? Pero le dio lepra. ¿Por qué fue que le dio lepra? ¿Porque habló mal de Moisés? No, porque violentó el principio, ¿verdad? Violentó el principio de la escritura que decía que no debería de señalar a la autoridad. Ese era el tema. No era Moisés. Hubiese sido Juan, lo mismo hubiese pasado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros andamos mucho en nuestras formas. Entonces, por eso es que como iglesia, como comunidad de fe, como individuos, nosotros tenemos que saber cuál es la realidad de Dios para conmigo. ¿Cuál es la realidad en la que yo debo cabalgar, en la que yo debo caminar, en donde yo debo encontrarme con los principios más absolutos de Dios, hermano? Pero ¿qué es lo que nosotros a veces hacemos? Por eso yo estoy diciendo, manifestar una conducta, un esfuerzo humano, tampoco es una realidad. Porque yo podría tener un esfuerzo humano basado en qué? En algo que yo quiero lograr. Y quizás lo que yo quiera lograr no es el corazón de Dios. Esa es mi forma humana de ser una persona esforzada y valiente. ¿Sí? Pero delante de Dios, ¿qué es? Como trapo de inmundicia. No, es decir, para Dios es mi propia justicia. Por eso, dentro de las cosas de Dios, ¿qué tan bueno es lo bueno? Cuando Él habla de que lo bueno no es el corazón de Él. Amén. Por eso nosotros no logramos entender muchos capítulos de nuestra vida. Y por eso muchas veces cuando vivimos circunstancias adversas, nosotros nos quejamos y nos enojamos con Dios, porque nosotros no entendemos la realidad de Dios. ¿Cómo es posible que esa persona esté tan enferma? Era el único que oraba y venía a la iglesia. Era el único que daba. El único que daba y se queda sin trabajo. ¿Cómo? Es decir, pero dentro de la realidad, estoy poniendo algo extremo, pero la realidad de Dios es otra. Amén. De eso se trata, hermanos, que la realidad espiritual consiste en que el Señor habla de que Él es espíritu y los que le adoran en espíritu y con verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Yo voy a tocar, yo espero no mover las sensibilidades o que ustedes se me salgan aquí como, ¿verdad? Cuando la gente tiene visiones, y yo solo voy a ponerles, voy a ponérselos así, hermanos, y yo voy a ser muy respetuoso con ustedes, que se merecen todo mi respeto, y con el Espíritu del Santo Dios que está en medio de nosotros. Pero es interesante, vea. Yo no estoy, y voy a poner en aclaración, yo no estoy diciendo que las visiones no son de Dios, ¿sí? Yo pongo las visiones son de Dios, ¿ok? Pero normalmente a nadie en una visión mira a un hombre, ¿verdad? Vestido con short y chancletas y con dreads en el pelo, dreads, y decir, es que tuve una visión de Jesús. Sí, no, 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 normalmente así no se pinta. Normalmente no se pinta una visión diciendo que ese es Dios, que es un viejito todo cacreco con bordón. Entonces, ¿cómo pintamos las visiones? Sí, siempre es alguien vestido de blanco. ¿Por qué de blanco? No sé, pero es de blanco, es un pelo así,
es una luz, ¿cierto? Yo con eso estoy diciendo, hermano, porque yo me estoy metiendo en un terreno un poco difícil. Yo no quiero que el diablo gane ventaja. No es que eso no pueda ser una verdad. Lo que estoy diciendo es que muchas veces las formas son las que, y el Señor me tuvo que explicar esto por un buen rato. Por eso les dije, tuve una experiencia y algún día se las voy a contar, que tiene que ver con todo esto, de cómo mi percepción cambió en un momento. Eso es una cosa loca, rarísima. Yo siento que yo no soy la misma persona después de un evento, ¿verdad? Estoy más descocherado. Entonces, eh, pero normalmente este asunto es un asunto en el que uno lleva, es porque hay una percepción mía. ¿Cómo pinto a Jesús? Es el más lindo, es el de pelo largo, el de la bata blanca y tiene una cosa que le brilla aquí. Pero esa es mi percepción, esa es mi forma. Y entonces, cuando nosotros entramos en eso, nos salimos de la realidad. Porque normalmente nadie ve a un Dios, por ejemplo, como lo vio Juan en la realidad, ¿verdad? Que en el muslo decía justo y verdadero, y que traía una espada y que le cortó la jupa a todo mundo, y que agarró y desechó a todo mundo, y entonces no nos gusta un Dios en el cual le dice al rey Saúl que mate a los chiquitos, y que mate a las mujeres, y que mate a todo mundo, y que mate al rey. Ese Dios normalmente en las visiones no se ve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos con un esquema. Cuando hablamos de la realidad, y otra vez, yo quiero decirles estos a los visionarios de aquí y a los que ven visión, ¿verdad? Ojalá esto nunca no lo frene, a como no quiero que se frene el coro que se armó allá afuera. Es decir, creo que esa es la realidad. Ah, eh, el tema es que esa debiera ser nuestra forma. Para mí así es como debemos de vivir el cristianismo, ¿verdad? Mientras empieza el servicio yo puedo estar cantando y alabando y adorando. ¿Por qué tengo que crear espacios para hacer una cosa y otra y otra? En vez de, la realidad es que soy espiritual. Amén. ¿Sí? Pero entonces no frenemos eso, pero tengamos cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque hoy cabalgan en las redes sociales y en YouTube y en todo, y en testimonios, un montón de gente, hermano, que cuando usted oye los testimonios, que posiblemente sean verdad en alguna medida, pero hay un poco de cosas, hermanos, que usted dice, no me calzan con la verdad de Dios. Algunos que se fueron para el infierno, fueron al infierno, se volvieron para el cielo, fueron al cielo, le dieron el recado a Jesús, volvieron otra vez al infierno, se metieron al infierno, sacaron una pancarta, nunca se les quemó en el fuego y, y son testimonios que motivan, algunos los impactan. Yo no estoy diciendo que es verdad o mentira, yo no lo sé. Yo sé que a la realidad escritural, hermanos, queda una, es decir, no me salen las cuentas. No me salen las cuentas porque la escritura es clara con respecto a que, ¿se acuerdan aquel hombre, a Lázaro y el rico? Y el rico pedía, bueno, entonces mande a él para que les diga cómo es. Y el Señor dice, no, disculpe, ya no. Aunque se los mande de todas formas no lo van a creer. Entonces yo no voy a mandar a alguien de aquí para allá y de allá para acá para que tenga que contar algo que al final pudiera no ser o pudiera estar prejuiciado sobre algunos eventos. Yo estoy diciendo, no estoy, no estoy desautorizando porque no soy quien para desautorizar a nadie que haya vivido un evento. Yo vivo mis eventos y mis experiencias espirituales las vivo. Mi responsabilidad es casarlas con las escrituras. Si no me da con la escritura, este, eh, salió mal el tema. El tema no iba por ahí. Ahora, hay experiencias espirituales que yo no logro, yo no logro como tener la razón o darle razón a cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si uno, yo siempre percibo cosas en medio del culto y en medio del servicio. Hay cosas que son
que son de Dios, y hay otras cosas que son aquellos anhelos ardientes de un corazón muy lindo, un asunto del esfuerzo humano que es noble, que es noble. Pero hermanos, otra vez, nosotros estamos llegando a momentos históricos dentro de la iglesia en los cuales tenemos que estar muy atentos, porque esto no es lo que nosotros, por más noble que parezca algo, nosotros tenemos que madurar y poder decir, es que eso que es tan noble, eso que es tan verdadero, o que pudiera ser de un corazón muy sincero y muy sencillo, a veces tampoco calza con la palabra. No que sea pecado, es que hermanos, el tema va con aquellas cosas que son buenas, que me apartan de la verdad de Dios. Y ahí es donde estamos. La iglesia a veces se piensa que hay cosas que son buenas y que eso no está tan mal y que más bien yo hago más que un montón de gente que inclusive ni viene, ¿verdad? Pero al final es la realidad de Dios la que va a ser la forma diferente. ¿Sí me di a entender? Ok, ya me costó porque no sabía cómo yo me iba a salir. La palabra veracidad también significa realidad. Entonces, por ejemplo, el Señor dijo, pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad. El Espíritu de verdad, el Espíritu de la realidad. Entonces, eso es en Juan capítulo 16, verso 13. Y también en primera de Juan 5, 6 dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la realidad. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la realidad. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que vivir bajo ese testimonio. Esto nos muestra que Dios es espíritu y por lo tanto todo lo que se relaciona con Él tiene que llevarse a cabo en el espíritu. El espíritu de verdad es el espíritu de realidad. Por consiguiente, esta realidad espiritual tiene que estar en el Espíritu Santo, hermano. Amén. Porque solo lo que está en Él es real. Hermano, no hay otra cosa que sea real que es esa. La realidad espiritual va más allá de las personas y de las cosas. Entonces, hermano, no es un hombre ungido, ¿sí? Es que ese hombre sí es ungido. Es que esa persona sí tiene una unción distinta. No, 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 no. El ungido es el santo de Israel. El que está ungido es el que habita en mí. Entonces, no es un asunto mío. Aunque yo como individuo me dispongo, es mi responsabilidad. No es lo mismo que usted pase 4 horas viendo tele que 4 horas orando. Si usted dura 4 horas orando y estudiando la Biblia, usted va a tener una percepción distinta de una realidad. A que yo pase 4 horas viendo televisión, posiblemente no lo puedo percibir porque las cosas espirituales se perciben a través de la escritura, a través de la palabra, a través del orar, a través del cantar. Otra vez sigo con el coro magnífico este de ahí. Es decir, hay una preparación en medio del ambiente, aunque para ustedes era algo muy bonito y jocoso. Y está bien, yo creo que así se trata. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿cómo podemos ver el Espíritu Santo sustenta todo lo espiritual? Así que lo que está separado del Espíritu viene a ser letras y prácticas, lo cual es muerte. Si el Espíritu no está en esta clase, es muerto. Ese es el tema. No importa cuántas citas bíblicas diga, el Espíritu es el que levanta, el Espíritu es el que viene. Si yo estoy cantando y alabando al Señor y yo me puse a saltar o me postré y lloré y el Espíritu está en medio de esto, eso es lo que exactamente tiene el valor delante del Señor. ¿Ok? Todo lo que se encuentra en el Espíritu Santo es realidad. Así que cuando alguien lo palpa, toca la vida. ¿Sí? Si usted lo palpa, si usted lo siente, si usted lo percibe, ¿verdad? Es como, wow, ahí está el Espíritu. Yo sigo con el ejemplo. Yo pasé por el pasillo y yo tuve la posibilidad de llegar a saludar, que era interrumpir. ¿Sí?
yo hubiese interrumpido algo que estaba haciendo. Y yo preferí seguir y lo disfruté. ¿Sí? Eso es parte de lo que uno tiene, es la sensibilidad que tiene que tener uno con respecto a muchas cosas en la vida espiritual. Amén. Sí, sí. Bueno, entonces, hermanos, la realidad y la vida van juntas, ¿ok? Por consiguiente, si alguien quiere conservar la vida espiritual, debe prestar atención a la realidad espiritual. Amén. Cuando uno toca la realidad espiritual que está en el Espíritu Santo, inmediatamente responde con un amén cuando otros la tocan. Entonces, es percepción de la realidad cuando usted sabe, wow, esta persona está ahí. Entonces usamos formas. Uy, sí, que está ungido, ¿verdad? Uno lo entiende. Uy, entonces uno personaliza. Uy, esa persona tiene qué unción más bonita. Yo no digo que es que esté mal que uno lo pueda decir así, porque uno sabe que en la intencionalidad uno lo dice así porque uno está tratando de escribir algo muy espiritual o está tratando de escribir que esa persona está tratando y trabajando la palabra de una forma muy adecuada o está cantando de una forma muy adecuada, ¿verdad? Y porque yo digo, lo que hay que tener es el cuidado de entender que no es que alguien está ungido, es que el ungido vive en ese vaso. Amén. Bueno, está bien, están muy bien ustedes en esto, hermanos. Hay un gran ejemplo en Nicodemo y en capítulo 3 de Juan capítulo 3, verso 5 y Colosenses 2:12, vamos a leerlo. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? El Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? Aprendamos ese texto. De cierto les digo, que el que no nace del agua y del Espíritu ¿no puede qué? Entrar en el reino de los cielos o entrar en el reino de Dios. Vean, hermanos, qué frase. Pablo también escribe a los santos de Roma, ¿verdad? Ese está en capítulo 6. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida nueva. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo a Nicodemo? ¿Y qué es lo que Pablo habla en Colosenses 2:12? ¿Quién lo tiene ahí si quiere leerlo, por favor? Ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a ¿Mm? Cristo de los Pero muertos. ¿cuántos hermanos, sin embargo, ven el bautismo desde el punto de vista físico y únicamente ven el agua? ¿Cómo ve usted el bautismo? Vean la realidad de cómo el Espíritu y la palabra en la realidad ven el bautismo. Si nosotros logramos ver esta realidad, nuestra percepción, concepto, principio va a tener que variar. Porque la realidad es que primero hay una gran advertencia, ¿verdad? Con respecto a Nicodemo, le dice, de cierto os digo, que el que no nace del agua y del espíritu, que no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, hay una gran verdad más allá de lo que es ser bautizado. Porque si yo le pregunto a usted entonces, ¿qué es ser bautizado, hermano? Y Pablo y Jesús hablan de esta parte y entonces, ¿cuál es nuestra realidad con respecto al bautismo? La realidad con respecto al bautismo de nosotros tendría que verse de una forma distinta. Nacer del agua y del espíritu tiene que ser algo diferente a lo que tal vez nosotros estemos otra vez conceptualizando, hermano. Porque para Jesús es una cosa que es la misma cosa para Pablo, pero que nos muestran a nosotros una forma de una realidad más profunda, de la cual yo creo que como iglesia, o la iglesia a veces no entiende esto, hermano. Porque si lo entendemos, lo vivimos. Cuando hablamos Mateo 28:19, ahí aparece el bautismo en agua. Vamos a leerlo ahí.
¿Quién lo tiene? Necesitamos ver, hermanos, que el bautismo es una realidad. Si vemos esto espontáneamente, sabremos lo que es el bautismo y no nos detendremos a analizar si es verdadero o falso, ni si es objetivo o subjetivo. Hermanos, ser bautizados es ser sepultados y resucitados juntamente con el Señor. Entonces, ¿qué dice Mateo 28:19? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en agua significa que yo debo ir, ¿verdad? En la gran comisión, ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo en agua. Entonces, nacer del agua tiene que ver con recibir el evangelio de la verdad de Cristo, el evangelio de la realidad. Es Juan el Bautista el que tiene un mensaje para el arrepentimiento, de arrepentimiento para el bautismo en agua, y le dice: arrepiéntanse, raza de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan méritos, dice, arrepiéntanse y sean entonces bautizados. Entonces, vemos una palabra teológica muy profunda y fuerte como arrepentimiento. Pero entonces, cuando nos bautizamos, ¿por qué nos bautizamos? Nos bautizamos arrepentidos. Hay un verdadero arrepentimiento. Nacer del agua tiene que ver con estar arrepentidos de todo corazón. Y no, esta parte de meterme al agua es la parte simbólica que dice de mí que soy un hombre y una mujer con un corazón arrepentido. Hay cosas que Dios, y por eso es importante, hermanos, lo que nosotros hacemos, porque el que conoce la verdad y no la hace, ¿verdad? Le es contado por pecado. Entonces, hoy tenemos nosotros que entender esta realidad, pero una realidad más allá de la forma, es la realidad del espíritu. ¿Qué significa para mí entonces nacer del agua y del espíritu? ¿Sí? Ahora, lo que nosotros tenemos también que entender, ¿verdad? Otra vez, respetando otro poco de criterios, las posibilidades y la realidad que nosotros tenemos que vivir es, hay ordenanzas, por ejemplo, dos ordenanzas que el Señor deja: la Santa Cena y el bautismo en agua, ¿verdad? Hay otro bautismo, otros, muchos, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas en las que uno tiene que estar muy atento, hermanos, con respecto a la parte de salvación, ¿verdad? Porque, porque, por ejemplo, hoy hablamos del bautismo, pero ¿qué realmente es el bautismo? Si yo hablo del bautismo como entrar en el agua, estoy hablando de una cosa y no estoy hablando de la realidad, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad del bautismo? La realidad del bautismo es ser sepultado y resucitado juntamente con Cristo. Amén. Ahora, el evento de orar, el evento de la Santa Cena, el evento de meterme en el agua, son ejercicios espirituales que nosotros como testimonio debemos de hacerlos en las posibilidades que nosotros tengamos, ¿verdad? Porque si Dios no lo... Otra vez, yo vuelvo a poner el ejemplo. ¿Por qué estaban cantando ahí? Sí, porque tenían la posibilidad y la libertad de poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Y lo hicieron, punto. No, no es un programa. Es parte de una realidad que debe ser expresada, ¿verdad? Entonces, es igual, cuando Dios nos da las posibilidades, nosotros tenemos que saber trabajarlas, tratarlas y tenerlas para nosotros. Amén. Entonces, cuando hablamos de bautismo, aunque sea muy, ¿verdad? Decir, la realidad se desvanece, hermano, ante las falsas expectativas de algunas cosas que nosotros tenemos, pero para una persona el bautismo es una cosa. Pero si yo hablo del bautismo como ser sepultado y resucitar, es otra, hermano. Amén. Esa es la realidad. El que conoce la realidad espiritual distingue entre ser sepultados y la resurrección y sabe a la vez que el bautismo contiene la muerte y la resurrección. Entonces, entiendo que en el bautismo está la muerte y la resurrección. De eso le estaba hablando Jesús a Nicodemo. Por eso Jesús termina diciéndole: pero no es que usted es el maestro de Israel y no sabe estas cosas. Pero Jesús le hablaba desde la realidad.
alguien pudiera decir, bueno, es que pobre Nicodemo, ¿cómo iba a saber? Es que sí tenía que saber porque la escritura en el Antiguo Testamento hablaba con respecto a esta parte. Ya había sombra y figura. La circuncisión era una forma en la que ellos sabían que cuando se cortaba el prepucio estaban hablando también de esas formas, de una forma de entrega total de arrepentimiento genuino, porque si no no lo iban a permitir. Entonces, vean Ezequiel capítulo 36, en el 25 al 28, cuando ahí aparece como Jesús y Pablo también, bueno, ahí está hablando Ezequiel, y vean Ezequiel, ¿qué dice Ezequiel, hermanos? 36, 25 al 28, sí señora. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ujú. Vean qué interesante cómo Ezequiel lo presenta. Es un corazón nuevo. ¿Para qué? Para poner en medio del corazón nuevo los estatutos, las leyes, los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, cuando hacemos esto, entonces nosotros entramos en esa realidad. La realidad no es visible a los ojos, ni a la percepción de la mente. Es espiritual. Entonces, bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Pero otra vez, entonces, estamos viviendo esa realidad. Usted fue muerto, usted fue sepultado y usted resucitó juntamente con Cristo, ¿verdad? Todos decimos sí, amén. Y algunos agregamos sí, por fe. Ahí es donde no se vale. No es por fe. Tiene que ser una realidad. Porque a veces nuestras vidas no cabalgan así, hermanos. Nosotros no cabalgamos a veces como nuevas criaturas, pero nosotros nacimos de nuevo, pero no caminamos como una nueva creación. Nosotros seguimos haciendo lo que a nosotros se nos ocurre hacer. Y nosotros decimos lo que se nos ocurre muchas veces y invertimos las cosas, el tiempo, lo que Dios nos da en lo que nosotros creemos, sin que haya una guianza del Señor. Vean qué difícil que es el tema, porque, por ejemplo, cuando yo vivo en la realidad, yo tengo que entender el patrón bíblico con respecto, por ejemplo, a la autoridad, ¿verdad? Por hablar de algo, de autoridad. Resulta que, ¿quién es entonces la autoridad en medio? Sabemos en la parte, ¿cómo es que Dios funciona? El que es cabeza de la iglesia se llama Cristo, ¿sí? Esa es la cabeza. No hay otro Señor, no hay otro Kyrios. Él es Señor, es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, la Escritura dice también, ¿verdad? Que puso algunos en medio de la iglesia para, para la edificación del cuerpo, en medio de los cuales están los pastores, ¿verdad? Maestros, evangelistas, ¿verdad? Pero, ¿cuál es nuestra realidad? Resulta entonces que yo, digamos, yo como pastor, dentro de la comunidad de fe local, ¿verdad? Ya no dentro del cuerpo místico, en el cuerpo místico está Cristo, pero en la parte corporativa de, de la parte local, de yo soy una autoridad, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Entonces, eso significaría que cuando yo les digo, hermanos, el martes vamos a tener una clase de discipulado, todos vendrían, pero eso no es verdad. Y no es verdad porque es evidente. ¿Por qué no se hace? Porque otra vez nosotros nos desconectamos, hermanos, ante estas pequeñas cosas y sencillamente hacemos, o sea, no es que yo no puedo, porque ¿verdad? O trabajo, yo estudio, ¿verdad? Por ejemplo, yo empiezo ahí, mi hija, ¿por qué no está? Sí, porque está estudiando. ¿Se vale? Sí, sí se vale. Por supuesto que se vale. Se vale hasta, hasta estar cansado. Se vale, ¿verdad? Pero el punto está en cuál es la actitud de mi corazón con respecto a la autoridad
en la invitación que la autoridad hace. Usted se puede imaginar a los discípulos diciéndole a Jesús, que cuando Jesús les dijo, vea, yo voy a ir a orar y yo bajo como a las 6 de la mañana, los veo allá. ¿Usted cree que alguno de los discípulos faltaba? El relato bíblico no dice eso. El relato bíblico dice que todos anduvieron con él, siempre. Donde él estaba, ellos estaban. Sí, estaban dormidos. El domingo prediqué, ¿verdad? Son los dormilones de la iglesia. Hermanos, pero esa es la realidad de la iglesia. Dios dice, la escritura dice, vea, yo a ustedes les voy a dar, el Señor nos da. ¿Y cuánto de lo que el Señor nos da nosotros damos? Entonces, otra vez, una gran discusión sobre el asunto del diezmo. ¿Verdad? Yo digo, la discusión del diezmo se quitará cuando usted dé el 90. ¿Verdad? Porque entonces 90 y usted vive con el 10%. Es más fácil. Pero, ¿por qué es que discutimos sobre eso? Bueno, primero porque hay muchos abusos, segundo porque, ¿verdad? Muchas cosas suceden. Pero, ¿por qué yo no soy obediente a la escritura? Y si Dios me da, yo doy como Él quiere que yo dé. ¿Por qué? Porque me prejuicio y porque digo, no, hombre, para que se lo roben. No, porque son un montón de ladrones. No, porque es esto. No, porque yo lo ocupo para otra cosa. Por ejemplo, y usted diría, y son cosas muy razonables, pero ¿dice eso la realidad de la Biblia? No lo dice. La escritura dice que ustedes y yo debemos de honrar a los que nos enseñan. Así dice la escritura. Amén. No pongas bozal al buey que trilla. Es decir, pero ¿es la realidad de la iglesia? No es la realidad de la iglesia. Porque por eso es que hay un montón de formas para ver cómo se le saca la plata. No hacemos rifas ni bingos, pero de otra forma. ¿Verdad? Lamentablemente. Y eso yo digo lamentable porque no debiera ser así. Debiéramos ser muy obedientes, orando, dando, estudiando la Biblia, revisando las doctrinas, ¿verdad? Siendo críticos de nuestra forma de vida. Para que lo sepan los que estaban cantando, ninguna casualidad, es una palabra profética lo que estuvo pasando ahí. Y si ustedes no lo percibieron así, no importa, pero se los digo y lo declaro. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos? Que nosotros, a nivel de iglesia o dentro de las iglesias, siempre estamos haciendo las cosas dentro de una estructura, ¿verdad? Entonces, si oré allá, no oro aquí. Si yo hice yo estudio la palabra todos los días, entonces no vengo el martes. Si yo creo que es que el domingo yo puedo cantar, y es más, si pongo ahí en la tele y veo un programa de televisión cristiano y oigo la prédica y yo digo, no, ya lo hice. Lo mismo allá en la iglesia que aquí en la casa. Hermanos, ¿y por qué yo digo profético? Porque nosotros tenemos que empezar a romper con un poco de esquemas, con la resistencia que a veces nosotros tenemos, hermanos. Hay resistencia porque las cosas se tienen que a veces hacer según nuestra forma y no la forma del Espíritu. Vean qué interesante eso que ocurrió ahí. ¿Verdad que no necesitamos guitarra, ni piano, ni micrófono? ¿Verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor, nosotros somos los instrumentos de Dios. Somos trompeta de Dios. ¿Verdad que no había nadie dando el 1, 2, 3? No, ¿verdad? Ok. ¿Por qué entonces nos resistimos al Espíritu? ¿Por qué? Ahora, igual a orden, al orden nos llevó Dios y nos llama Dios, es un Dios de orden. Entonces tampoco es que vamos a tener aquí al grupo de alabanza y mientras ellos cantan yo predico y mientras yo predico otros están ahí haciendo escuela. No. Me doy a entender, sí, el orden de Dios también es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Pero sí me doy cuenta que Dios quiere que rompamos los esquemas, hermanos, que no nos resistamos. ¿Por qué resistirnos? Amén. Bueno, okay. Jesús y Pablo hablaron de la realidad del bautismo. Ahí en Romanos, en el capítulo 6,
¿Lo vieron ustedes? ¿Verdad que decía Romanos 6 del 3 al 5? ¿Verdad? Que dice él que, ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿dónde fue usted bautizado? En su muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque sigue diciendo, y hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, mi vida debe ser una novedad. ¿Qué es una novedad? Algo nuevo, algo distinto. Entonces, ¿estamos claros qué es la realidad? Lo espiritual no se puede ver con los ojos físicos, hermanos, ni se pueden entender usando la mente. Entonces, el adagio de ojos que ven no ven, corazón que no siente, no es verdad. Entonces, no se mira con los ojos naturales, se mira con los ojos espirituales. El Señor le mencionó a Nicodemo que el bautismo que era una realidad. Pablo vio el bautismo que consistía en ser sepultado con el Señor, lo cual facultaba al creyente para andar en novedad de vida. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, usted tiene que andar en novedad de vida nueva. Si usted no entra otra vez y nace de nuevo, usted no puede ver el reino. La consecuencia es que yo no puedo ver el reino. ¿Por qué es que no vemos el reino? ¿Por qué no estamos viendo el reino hoy? No estamos viendo el reino porque a veces nosotros no caminamos en esta realidad. Entonces nos vemos a nosotros, nos vemos en nuestras circunstancias, nos vemos en nuestras crisis y en nuestras situaciones y al final entonces abordamos y boicoteamos todo el plan eterno de Dios. Porque nos estamos mirando más nosotros, pobrecito yo, y la dificultad que tengo. Y es cierto, hermano, yo aquí no tengo que volverles a decir, seguro que sí, yo siempre lo digo. Pero yo no quiero estar enfermo, pero yo no quiero tener, yo tengo situaciones en las que yo también me desconcentro y me desenfoco, porque soy una persona, porque soy muy débil, porque soy humano. Y yo no estoy diciendo que eso es el problema. No, el problema es que yo siga viviendo de esa forma. Yo tengo que volverme a poner de la mirada hacia Jesús. Yo tengo problemas, situaciones adversas, necesidades, etcétera, y me desenfocan. Sí, me salgo de la realidad, sí, pero tengo que vivir y volver a esa realidad. Amén. O hay de mí. Bueno, la espiritualidad no se puede ver con los ojos físicos, hermanos. Entonces, el apóstol habla con respecto a esto, de que fuimos también resucitados juntamente con él. Y Pablo vio que ser bautizado es ser sepultado, son una sola cosa. Para Pablo era lo mismo. Para Pablo no tenía un problema en eso. Y el bautismo y la resurrección son una misma cosa. Amén. Entonces, no se enfocó Pablo en las aguas bautismales ni tampoco se interesó en averiguar cuál bautismo era verdadero y cuál falso. Cuando él se topa a aquellos hombres, les dicen, ¿ustedes ya fueron bautizados? Y entonces, ¿se acuerdan? Los discípulos de Juan, ustedes ya fueron bautizados. Y entonces le dice, no, solo Juan nos metió al agua. Le dijeron, ¿verdad? Y él les dijo, no, ustedes tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, necesitamos ver que el bautismo es una realidad. Y si vemos esto espontáneamente, sabremos lo que es realmente el bautismo. ¿Ok? La realidad. Hay dos temas más que tenemos que tocar. No esta noche, vamos a ver hasta dónde nos llega. La realidad en el libro de Hebreos, hay 7 aspectos y también tenemos que ver libres de la ley bajo el régimen nuevo del Espíritu. Amén. Entonces vamos a iniciar tal vez con esta parte, la realidad en el libro de Hebreos, los 7 aspectos. Cada aspecto es una realidad que se experimenta, que se vive, hermanos. Amén. Entonces, cada una de estas realidades o de los consejos que instruye el libro de los Hebreos es una realidad, hermanos, y como tal tiene que vivirse y como tal tiene que caminarse. Tenemos que experimentar las realidades de Dios. Ya nosotros fuimos bautizados, amén. Sí, y posiblemente los que estamos aquí todos también nos metieron en la piscina. Ahora, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es un libro fascinante, está lleno de buenos consejos e instrucciones para nuestro caminar con Dios. Hay por lo menos 7 puntos que yo estoy o vamos a compartir. Algunas características de lo que verdaderamente significa esa realidad de estar en Cristo. Entonces, número 1 es fijar los ojos en Jesús. Número 2,
que nos apartemos del mal y que nos animemos unos a otros. 3, seguir sin fluctuar y no retroceder. 4, no endurecer nuestros corazones. 5, las consecuencias del volver atrás. 6, el regreso del Señor. 7, entrar en su reposo. Fijar los ojos en Jesús. Ese es el primero de los 7. Vean qué interesante, hermanos. Dentro de la realidad que nosotros tenemos que vivir bajo el consejo de la Biblia, bajo el consejo en esta hora del Espíritu Santo de la realidad. Vamos a abrir el libro, la Biblia en el libro de Hebreos. Y esos textos a nosotros nos van a ubicar en medio de lo que es esta gran realidad. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3. Y para que no se peleen, yo lo voy a leer. Yo sabía que ustedes son muy eficientes. Vean qué interesante. Dice aquí, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y, mediante el Hijo, creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después que habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor a la derecha majestuosa. En el contexto hebreo, la mano izquierda se usa para todas las otras cosas. En el mundo del Islam, ¿verdad? ¿Para qué se usaba? ¿Verdad? Entonces guarda la característica también histórica o lingüística de que la derecha o la diestra es lo honroso, lo honorable, lo poderoso. Es decir, el poder está ahí. De eso se trata, que Jesús está ahí. El poder, acordémonos que Dios es 3 y es 1, ¿verdad? A la diestra del Padre gobierna Jesús. Dentro de la parte esta es Jesús gobernando, porque todas las cosas, vea como Hebreos dice, todas las cosas que Dios prometió, todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Vea qué poder. Es decir, entonces, ¿quién fue el que quién creó el universo? El Hijo. Dice, si nada de lo que hay creado fue creado sino por el Hijo. Vean, ese es el poder de estar a la derecha o a la diestra del Padre. Entonces, Jesús inclusive hace un comentario cuando aquella mamá, ¿verdad?, le pide que sus hijos estén uno a la izquierda y otro a la derecha cuando se sienta en el trono. Entonces, Jesús les dijo, no es para mí dar el que alguien esté a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Pareciera también que en medio del reino va a haber una forma de autoridad, ¿verdad?, que se gobierna desde ahí. La iglesia es participante. Dice que Él pondrá a unos sobre miles, a otros sobre 10,000 y a otros sobre millones. A algunos les dará algunas coronas, la corona de la salvación, la corona de la vida. Es decir, hermanos, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Fijar los ojos en Jesús. Es mi realidad. ¿Cuál debe ser mi realidad? Que yo ponga la mirada en Jesús, que Él habló en otro tiempo por los profetas, pero ya no está hablando por los profetas. Pero ¿por qué entonces nosotros somos tan cabezones y queremos escuchar por los profetas? Una cosa es que Dios use algunas cosas proféticamente y que proféticamente en medio de la iglesia se desarrollen algunas cosas, una palabra profética. Pero ¿por qué tengo que esperar a alguien que sea un profeta para que? No, Él habló por el Hijo ya. Amén. Y bendito sea el Señor si levanta dentro del pueblo el don y los dones espirituales y el de profecía, dice el apóstol Pablo. Ojalá que ustedes lo quieran más que cualquier otro. Amén. Entonces, pero tenemos que ver esta realidad. ¿Cuál realidad? Bueno, que Dios prometió al Hijo como herencia. Esa es mi realidad. Entonces yo lo tengo todo, no tengo que andar siendo tan agarrado. Mi herencia es Cristo. Mi herencia no es aquello que yo puedo cautivar o en medio de todo lo que hago y el trabajo que yo hago. Por eso entonces yo soy ahora una persona que tengo que ver cómo hago, porque yo tengo que dejar heredada a mis hijos.
¿Cuántas veces la iglesia y nosotros, hermanos, estamos desviados con respecto a la parte del trabajo? El trabajo absorbe, hermano, los quehaceres de la vida. Hay que trabajar, claro, el Señor lo dijo, el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Oye, Carrión, no, Carrión, no, mentira. Ya don Carrión ha trabajado mucho, gracias a Dios ya. Eso tiene, eso tiene otra explicación. Está bien, Carrión, después nos cuenta. Muy bien, Carrión. Sí, no es tan literal, ¿verdad? Ahí hay una discusión en medio de esto con respecto a esa parte. Pero otra vez, el trabajar, el Señor lo dejó en medio de la obligatoriedad. Con el sudor de su frente ganarás, ¿verdad? Y a la mujer le dijo, y bueno, en medio de todo esto está el que el trabajar es parte, hasta es saludable, ¿verdad? Es saludable, el que no trabaja, normalmente, bueno, yo no sé cómo hace, pero porque es difícil no hacerlo. Estar todo el día haciendo nada es terrible. El Hijo, ¿qué fue? ¿Por qué es que tenemos que fijar los ojos en Jesús? Porque Él es el que irradia la gloria de Dios. Él es el que expresa el carácter de Dios. Entonces, si nosotros nos mantenemos en este consejo de fijar los ojos en Jesús, nosotros vamos a tener una realidad diferente. Amén. Bueno, ¿qué dice Hebreos capítulo 3, verso 1? Bueno, lo leemos. Entonces, ¿qué dice? 3:1 dice, así que amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Entonces, hermanos, ¿quién es el que está gobernando? Si yo pongo la mirada en Jesús, Él es mi sumo sacerdote. Él va delante de mí, hay que considerarlo. Pertenecemos a Dios y tenemos parte con los que hemos sido llamados al cielo. Nosotros hemos sido llamados, escogidos por Dios. Hermano, eso es una verdad, es una realidad. Nosotros somos escogidos y llamados por Dios. Y si usted y yo permanecemos en ese llamado, en ese escogimiento, viviendo en esa santidad, hermanos, la salvación tiene su propósito y su objetivo muy claro. No por lo que usted haga, sino por lo que Él nos dio. Y cuando usted y yo guardamos lo que Él nos dio, pues por supuesto que eternamente y para siempre viviremos en esa salvación tan grande. Amén. Amén. Entonces, otra vez, no es solamente decir, sí, yo soy salvo y ya Dios me salvó. Sí, bueno, si Dios lo salvó, es como que yo le diga, usted me dice que tiene un carro nuevo. Bueno, yo quiero ver su carro nuevo. Usted me podría decir, si yo no lo veo, pero cuando ya yo lo vea con el carro nuevo, yo le digo, wow, ahora sí, vamos a ver cómo lo conserva, ¿verdad? Y cómo le funciona. Entonces, ¿qué más? Hebreos 2, 14, 15, vuelve. Dice Hebreos 2, 14, 15, perdón. ¿Qué pasó? 2, 14, 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Nueva traducción viviente, hermana. Entonces, debido a que los hijos de Dios somos seres humanos de carne y sangre, el Hijo se hizo así. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros pudiésemos verdaderamente ver la expresión de Dios a través del Hijo, que mediante la muerte quebrantó el poder del diablo, porque el diablo había conquistado a Adán y a Eva en su carne y en su sangre. Y ahí Jesús vino a ser, ¿verdad?, propiciación por nosotros. Entonces, de esta manera el Hijo puede libertar a todos los que vivían esclavizados del temor y de la muerte. Hermanos, una realidad. Usted le teme a la muerte. Él vino a libertarte de esa esclavitud. Amén. Agárrese de esta verdad. Fije los ojos en Jesús sobre esta realidad. Él te libertó del temor a la muerte. Vea 2:18, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Es decir, fijar los ojos en Jesús tiene que ver entonces con que yo tengo que entender la realidad de que Él pasó por sufrimientos.
que Él sufrió y como Él sufrió, entonces Él me puede ayudar a mí a pasar por este. Hermanos, entonces, nosotros somos llamados, participantes de un llamamiento celestial. Y debemos considerar, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Hermano, cuando yo fijo en esta manera los ojos en Jesús, yo vivo una realidad. Amén. Yo vivo esa realidad. Entonces, no tenemos que tener temor, entonces, por ejemplo, a la muerte en mi realidad. Si estamos en Él por la fe, vamos a estar con Él cuando nos vayamos de aquí. Cristo nos ama y nos quiere llevar con Él.